¿Qué fue de Josefina en ese período? Desde los primeros instantes, Bonaparte la manda a buscar. Junot, que llevó a París los primeros trofeos de la guerra, tenía encargo de acompañarla en su viaje de regreso. Él escribe: «Ven pronto, pues si tardas me encontrarás enfermo. Las fatigas y tu ausencia es demasiado. Ven a mi lado, sobre mi corazón, a mis brazos. Toma alas y vuela para estar antes aquí». Y la verdad es que Bonaparte no tiene ojos para ninguna otra mujer. Cuando en Milán la Grazzini se enamoró de él, sacando de este amor acentos tales que al cantar infundió a todo el ejército el gusto de la música, el general le hizo presentes magníficos, pero no quiso tener relaciones con ella. A sus ojos solo existe una mujer, Josefina. En cambio, esta no quiere salir de París. Bonaparte le ha mandado poderes y además, ¿quién negaría algo a la mujer del general en jefe del ejército de Italia? Josefina es de todos los saraos y regocijos, de todas las veladas del Luxemburgo, donde Barras ha restaurado la elegancia y donde siempre se dispone para ella el puesto de honor. Cuando Junot presenta al directorio las 20 primeras banderas conquistadas, la esposa está en primera fila y luego sale dando el brazo al oficial, recibiendo una parte del triunfo. Y luego, en el teatro, cuando entra en su palco, todo el mundo en pie aclamándola, y las fiestas de la gratitud y las de las victorias que parecen serle dedicadas. Por último, París la domina, París la posee, la vida le parece imposible fuera de su recinto. Bonaparte, entre tanto, se desespera, se irrita, le pregunta por qué no viene, se muestra celoso. Tal vez has tomado un nuevo amante, de 19 años quizás. Si así fuere, tiembla ante el puñal de Otelo. Hay que decir algo y entonces inventa una dolencia de las que acompañan los primeros instantes de la preñez. Al enterarse el general, pierde la cabeza de júbilo y le pide 1000 veces perdón. Pero pronto vuelve a su anhelo, el pretexto se desvanece y entonces amenaza con presentar su dimisión para poder regresar. La esposa tiene que decidirse y desesperada, llorando después de una cena de adiós en el Luxemburgo, sube a la silla de postas con su perro Fortunato, José, Junot, el ciudadano Hipólito Carlos y su camarera Luisa, sin duda una confidente que viste como el ama, come en su mesa y a quien Josefina teme, pues a pesar de que riñeron más adelante, siguió pagándole su salario hasta 1805. Junot y la camarera se entienden y Josefina, a pesar de las atenciones del señor Carlos, se muere de celos al ver que le prefieren otra. Al fin llega a Milán donde espera a su marido, no obstante que él le suplica que vaya a Verona. Pronto comprende, sin embargo, que su marido es de la raza de los hombres a quienes hay que obedecer y se arregla de modo que parece someterse, pero en el fondo hace lo que quiere, pues no le ama. Tanta y tan continua exaltación le cansan. Los particulares la colman de presentes, de perlas, de diamantes. Los proveedores del ejército le dan dinero y todo esto lo ignora Bonaparte, como también la existencia del joven Hipólito Carlos, que Josefina emplea de mediador en sus chanchullos y a quien toma por amante. Cuando se descubrieron los manejos de Carlos en diversas cuestiones de víveres, lo prendieron y lo mandaron a París. Entonces Josefina lo recomendó, obtuvo su libertad y gracias a su protección entró en una compañía de suministros al ejército, donde el señorito hizo una fortuna. Y en el mismo momento de ser acogida como una reina, escribe Josefina a su tía de París: «Me aburro mucho.
Por esto, cuando Bonaparte se dispone a regresar, ella tiene de pronto la idea y el deseo de visitar Roma, dejándolo volver solo a la capital de Francia y renunciando por puro capricho a su parte en las frenéticas oraciones y entradas triunfales que iban a ser tributadas al general vencedor. Una vez en París, Bonaparte creyó llegado el término de su carrera militar. No pudiendo permanecer en la inacción, solicitó el puesto de uno de los 2 directores que iban a cesar. Por desgracia, solo tenía 28 años. Esta hubiera sido una violación tan flagrante y rápida de la Constitución del año 3 que ni siquiera se atrevieron a proponer el nombramiento. Volvió pues a su casa de la calle Chantereine, luchando de antemano por las combinaciones de su genio contra un enemigo más terrible que cuantos hasta entonces combatiera: el olvido. En París no dura el recuerdo de las cosas, decía. Si permanezco ocioso mucho tiempo, estoy perdido. Un renombre sustituye a otro y cuando me vean 3 veces en el teatro ni siquiera me mirarán. Por esto, mientras llegaba algo mejor, se hizo nombrar miembro del Instituto. El 29 de enero de 1798 dijo a su secretario: «Bourrienne, no quiero seguir aquí donde no hay nada que hacer. No quieren oír ningún consejo. Veo que si me quedo en poco tiempo me iré a pique. En esta ciudad todo se gasta y ya no me queda gloria. Esta pequeña Europa no da bastante, es una madriguera. Nunca ha habido grandes imperios y grandes revoluciones, sino en Oriente, donde viven 600 millones de hombres. Hay que ir a Oriente. Todas las grandes reputaciones proceden de allí. De modo que necesita hacerse superior a todos los grandes nombres. Ya ha hecho más que Aníbal. Ahora desea realizar empresas análogas a las de Alejandro y de César, y su nombre falta en las pirámides, donde están grabados los de esos grandes conquistadores». El 12 de abril de 1798 fue nombrado Bonaparte general en jefe del ejército de Oriente. Bastábale entonces pedir para obtener. Al llegar a Tolón probará que con solo mandar será obedecido. La antevíspera del día de su arribo fusilaron allí a un anciano de 80 años. El 16 de mayo de 1798 escribió Bonaparte la siguiente carta a las comisiones militares de la 9ª División creadas por la ley del 19 Fructidor. Bonaparte, miembro del Instituto Nacional. He sabido con el mayor disgusto, ciudadanos, que han sido fusilados por acusárseles de emigración ancianos de 70 a 80 años y pobres mujeres preñadas o con niños pequeños. ¿Acaso se han convertido en verdugos los soldados de la libertad? ¿Acaso ha muerto en sus corazones la piedad que ostentaron hasta en los combates? La ley del 19 Fructidor fue una medida de salvación pública. Su intención era castigar a los conspiradores y no a mujeres infelices o caducos ancianos. Así pues, ciudadanos, os exhorto a declarar cada vez que la ley presente ante vuestro tribunal ancianos de más de 60 años o mujeres, que en medio de los combates supisteis respetar los ancianos y las mujeres de vuestros enemigos. El militar que firma una sentencia contra una persona incapaz de llevar las armas es un cobarde. Bonaparte. Esta carta salvó la vida a un infeliz comprendido en la expresada categoría. Embarcóse el general 3 días después. Su despedida a la Francia fue, por decirlo así, el ejercicio de una prerrogativa regia, el derecho de indulto. Bonaparte llevó en su viaje una comisión científica. Debe saberse que los preparativos de este
famoso viaje se efectuaron con tanto sigilo que aún en el momento de embarcarse los expedicionarios no sabían a dónde iban. Arago refiere que solo 10 a 12 personas estaban enteradas del caso y una de ellas, Monge, el jefe de la misión científica. El mismo Kleber salió de Tolón sin estar enterado del país en que iba a combatir. El personal científico de la expedición fue reclutado en París por Berthollet en su nombre y en el de Monge. El ilustre químico decía: ignoramos a qué región se dirigirá el ejército. Sabemos que lo mandará el general Bonaparte y que constituiremos una comisión científica destinada a explorar los países lejanos que nuestras legiones conquisten. Esta vaga declaración bastó para que 46 personas que habían pertenecido a la escuela politécnica o que formaban todavía parte de ella por diversos motivos solicitaron como un favor insigne formar parte de la misteriosa expedición. El espíritu aventurero de la época bastaría de seguro para explicar semejantes resoluciones. Pero en este caso fueron dictadas casi todas por la confianza sin límites que Monge y Berthollet habían logrado inspirar a sus discípulos. Todos confiaban en que, con tan ilustres directores, tendrían ocasión de hacerse útiles y de tomar un poco de gloria. Durante el viaje, Monge hizo animadas descripciones de las maravillas de Italia, de las obras maestras de pintura y escultura que acababa de restaurar con religioso cuidado, mandándolas a Francia. Para que la variedad no se convirtiera en confusión, convínose que el general en jefe señalaría por la mañana los temas de conversación para la tarde. He aquí algunos de los que se discutieron. ¿Están habitados los planetas? ¿Qué edad tiene el mundo? ¿Es probable que el globo terrestre será víctima de alguna nueva catástrofe por el agua o por el fuego? La escuadra llegó el 1 de julio de 1798 frente a la costa egipcia. La columna llamada de Pompeyo anunciaba la existencia de Alejandría. Monge, que tenía sin embargo 52 años, quiso tomar parte en el ataque de la ciudad y se necesitó una orden terminante del general en jefe para impedirlo. Tampoco se le permitió acompañar al ejército en su marcha por el desierto hacia el Cairo y tuvo que embarcarse con Berthollet en una escuadrilla de pequeños barcos destinada a subir el Nilo. Lo particular del caso es que esta vía, que el general consideraba como más segura, resultó serle menos porque las aguas del Nilo estaban muy bajas y varias barcazas francesas encallaron, quedando en posición muy difícil para luchar con las cañoneras turcas y los mamelucos apostados en ambas orillas del río. El combate se trabó a las 9 de la mañana, el 14 de julio, y la derrota parecía inevitable cuando llegó Bonaparte, atraído por el cañoneo. Al ver el ejército se disolvieron los egipcios y la escuadrilla turca hizo velas en la dirección del Cairo. Cuando Bonaparte tomó la capital, según se verá pronto, tomó allí un botín inmenso. En ciertas ocasiones, las personas encargadas de custodiar presas análogas se habían mostrado indignas de tal confianza. Monge propuso a Bonaparte que encargase ahora esta misión a los jóvenes científicos. Así fue, y ellos la desempeñaron con extraordinario celo y desinterés. Bonaparte creó el 29 de agosto de 1798 un instituto egipcio de ciencias y artes con residencia en el Cairo. Cada 10 días se publicaba un periódico, La Decade Égyptienne, que insertaba trabajos de los miembros y las actas de sus sesiones. Allí se publicó por primera vez la memoria de Monge sobre el fenómeno óptico llamado espejismo. Cuando en la noche de 21 de octubre de 1798 se insurreccionó el Cairo contra los franceses, Monge
dio pruebas de admirable sangre fría y resolución. Todos los puestos de centinelas de Bonaparte perecieron y unos 300 oficiales y soldados que andaban solos por las calles cayeron ante los golpes de la multitud. El palacio donde se había instalado el instituto fue rodeado por furiosa multitud que reclamaba la muerte de los franceses. Viendo que la posición era insostenible, pues ni tenían armas ni había rodeando el edificio sino una verja insignificante que no podían resistir ni el más mínimo asalto. En consecuencia, la mayoría de los miembros acuerdan retirarse en dirección del cuartel general, situado a más de 1 legua de distancia. Ya iban a salir cuando Monge se opuso, reprochando a sus compañeros la debilidad de que daban pruebas y advirtiéndoles que si se marchaban la multitud destruiría en un momento los tesoros e instrumentos científicos confiados a su custodia. Inmediatamente cede todo el mundo y se organiza la defensa, haciendo barricadas en las puertas y fabricando lanzas con los cuchillos puestos en largas varas. Así estuvieron 2 días y medio hasta que las tropas francesas vencieron la insurrección.